20.000 millones de toneladas de vapor de agua se elevan diariamente de estos árboles. Más de lo que transporta el río Amazonas en su propio cauce. Esta humedad viaja 3.000 kilómetros hacia el interior del continente y cae como lluvia en ciudades que nunca han visto ni uno solo de estos árboles. No es un órgano respiratorio. Es una bomba atmosférica con una potencia que ninguna central eléctrica puede igualar. La desembocadura del Río Negro, a 10 kilómetros de Manaos, el punto donde el agua negra se encuentra con el río Marrón Solimoens. Al amanecer, el vapor de agua se eleva desde el dosel en columnas verticales tan densas que la niebla cubre los igarapés enteros, los estrechos afluentes que se cavan entre los árboles. A las 8 de la mañana, las nubes ya tienen su propio peso. Al mediodía comienzan a caer. Para el pescador en un igarapé cerca de Manaos, salir en bote antes del amanecer no es una cuestión de elección, es una necesidad. Después de las 8, el vapor de agua del dosel formaría nubes tan densas que nada se vería en el río. Vive todos los días dentro de una máquina que el resto del mundo considera una decoración. Los noticiarios presentan la Amazonía como un ecosistema que necesita protección, retórica de pasividad y sentimiento. Un hecho lo destruye. Cada hectárea de bosque en la Amazonía libera aproximadamente 1.000 litros de humedad diariamente, evaporados por las hojas en el proceso de transpiración. No es una metáfora. Es una medición. La bomba funciona 24 horas al día, 365 días al año, desde hace miles de años. La humedad se eleva sobre el dosel, se condensa en nubes, cae como lluvia nuevamente sobre los mismos árboles, un ciclo cerrado. El bosque se alimenta a sí mismo con el agua que él mismo produjo. Sistema autosuficiente, mientras el porcentaje sea suficiente. Pero el porcentaje está disminuyendo. Los satélites de la Agencia Espacial Europea muestran que en los últimos 40 años, la Amazonía ha perdido aproximadamente 18% de su superficie original. El bosque aún funciona, pero al 82% de su potencia. Y el umbral después del cual la bomba deja de sostenerse a sí misma se estima en 20 a 25%. No estamos hablando de un futuro lejano. Estamos hablando de unos pocos puntos porcentuales. La Amazonía es la máquina climática más grande en la Tierra y justo ahora está ralentizándose. La humedad del capítulo anterior no cae nuevamente hacia el bosque. Viaja. 20.000 millones de toneladas de vapor de agua se elevan diariamente desde el dosel y se mueven hacia el oeste, con una corriente de aire tan ancha como la Amazonía misma, extendiéndose 3.000 kilómetros hacia el interior del continente.
Los científicos brasileños lo llaman ríos voadores, ríos voladores. No son una metáfora. Una sola corriente atmosférica transporta más agua diariamente que el caudal del río São Francisco, el río más largo completamente dentro de Brasil. Se extiende desde el extremo oriental del bosque en el estado de Pará sobre toda la Amazonía, toca los Andes como el agua que golpea una pared, gira hacia el sur y se derrama sobre São Paulo, Paraná, Río Grande do Sul. Ciudades de 20 millones de habitantes, plantaciones de soja que se extienden hasta el horizonte, hidroeléctricas que alimentan la mitad de la industria brasileña, todo depende de una infraestructura hídrica invisible cuya fuente se encuentra 1000 kilómetros dentro del bosque. Y ninguna autoridad del agua tiene control sobre ella. Un meteorólogo del INPE, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, en São José dos Campos, revisa cada mañana las imágenes satelitales de la humedad sobre la Amazonía, como un ingeniero revisa la presión en una tubería. Cuando la brecha en el dosel es demasiado grande, sabe que en 3 semanas São Paulo comenzará a racionar agua. La fuente de los ríos voladores no es un único punto. Son 6,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie de hojas, cada una transpirando agua extraída por las raíces del suelo, que el bosque mismo ha saturado con su propia lluvia una semana antes. No porque el bosque sea noble, sino porque es la máquina de reciclaje de agua más eficiente en la Tierra. El ciclo se cierra cada 8 a 9 días. El vapor se eleva por la mañana, forma nubes a la tarde, cae como lluvia antes del atardecer, regresa al suelo, regresa a las raíces, regresa a las hojas. Pero parte de la humedad abandona el sistema. Viaja miles de kilómetros y cae sobre regiones que nunca han visto la jungla, como lluvia que alimenta cosechas, llena embalses, impulsa turbinas. El bosque produce el clima para la mitad de Sudamérica. Mientras funcione a toda potencia. Cuando ralentiza, cuando las brechas en el dosel se hacen demasiado grandes y la transpiración cae 10-15%, los grifos se secarán 3,000 kilómetros más lejos antes de que alguien note el hueco en el verde. A 10 kilómetros de Manaus, 2 ríos fluyen uno al lado del otro sin mezclarse. Río Negro, negra, ácida, 28 grados Celsius. Río Solimões, marrón, alcalina, 22 grados. El límite es tan afilado como una línea en papel. Nadas justo en él, remo medio metro en agua oscura, medio metro en agua turbia, y ambas son igual de opacas, pero cada una de manera diferente. No es una curiosidad. Es un modelo de cómo funciona la Amazonía, miles de microsistemas incompatibles que coexisten precisamente porque no se mezclan. Negro, agua ácida como vinagre, teñida por taninos de hojas en descomposición, libre, cálida. Solimões, profundamente alcalina, transporta sedimento de los Andes, rápida, 6 grados más fría.
La diferencia de temperatura mantiene la diferencia de densidad. La diferencia de densidad mantiene el límite. Durante 10 kilómetros, dos ríos fluyen uno al lado del otro como dos mundos separados. Tucunaré, el pavón de ojos azules, vive únicamente en el lado del Negro. No porque le guste el agua oscura, sino porque sus branquias están adaptadas a un pH por debajo de 5. Del otro lado no sobreviviría 24 horas. Los pilotos de botes turísticos en Manaos llevan pasajeros al punto donde se tocan los colores, pero ellos mismos pescan únicamente en el lado del Negro. Saben que elegir qué lado del río es elegir toda una cadena alimenticia. Encuentro das Aguas no es una excepción. Es un principio arquitectónico de toda la cuenca. La Amazonía se compone de miles de ríos, cada uno transportando su propia química, su propia temperatura, su propia carga de sedimentos. Cada uno alimenta un conjunto diferente de especies. Cada uno produce sus propias condiciones. El bosque no es una máquina única, es una colección de máquinas que funcionan en paralelo y separadas. La coexistencia depende de la separación. La mezcla forzada destruye ambos sistemas. Construye una presa, cambia la temperatura del agua a 4 grados y el Tucunaré desaparece. No porque se maten los peces, porque se borra el límite que los definía. En 2014 se propuso la construcción de la presa Bem Querer en el curso superior del río Branco, un afluente del Negro. Un estudio de impacto ambiental mostró que el cambio térmico causaría el colapso de poblaciones de 17 especies endémicas de peces en una década. No por inundación, por mezcla. La Amazonía ha sobrevivido durante millones de años porque sus subsistemas funcionaban separados. Cada uno se generaba a sí mismo. El umbral del colapso no radica en destruir todo el sistema, radica en forzarlo hacia la unidad. El suelo amazónico es estéril. La laterita, arcilla roja, domina la cuenca. Tiene bajo contenido de nutrientes, alto nivel de hierro y aluminio, pH demasiado ácido para la mayoría de los cultivos. La civilización no debería haberse originado aquí. Y sin embargo, la civilización surgió y fue enorme. En 1542, Francisco de Orellana navegó toda la longitud del Amazonas y describió ciudades que se extendían a lo largo de las orillas, densamente pobladas, rodeadas de campos cultivados. 200 años después, exploradores posteriores no encontraron nada, solo bosque. Orellana fue considerado un mentiroso. En 1980, los arqueólogos comenzaron a encontrar lo que describía.
ciudades, caminos, plazas, fosos, bajo el dosel de los árboles. En Kujikugu, en el Xingu Superior, una red de 20 asentamientos conectados por caminos, puentes, plazas de 150 metros de diámetro. En Santarém, señales de una aglomeración que pudo haber albergado 40.000 habitantes. Y debajo de todo ello, tierra oscura. Terra Preta do Índio. Suelo artificial producido por pueblos precolombinos durante 3.000 años. Carbón de madera de quemas controladas, huesos de animales, cerámica rota, residuos orgánicos, mezclados con la arcilla laterita que la naturaleza consideró inútil. El proceso era lento. La capa crecía 1 milímetro por año. Pero el efecto es duradero. La terra preta es de 2 a 3 veces más fértil que el suelo circundante, después de 600 años sin mantenimiento. Contiene 14% de carbono orgánico. El suelo ordinario, menos de 0,5%. Fósforo, calcio, nitrógeno, todo más alto, todo estable. En las afueras de Santarém, pequeños agricultores caboclos buscan manchas oscuras en sus parcelas. Saben que la terra preta produce el triple de rendimiento de mandioca. No conocen arqueología, pero saben que la tierra de los antiguos es la mejor. Plantan exactamente donde plantaban hace 1000 años. El bosque que el mundo llama naturaleza salvaje creció en la cima de una infraestructura agrícola. Una civilización que alimentaba a millones desapareció en 150 años después del contacto con europeos, principalmente por enfermedades infecciosas. Sus campos se cubrieron de bosque. Pero el suelo permaneció. La investigación con LIDAR está descubriendo cada vez más. En 2018, en los Llanos de Mojos, en Bolivia, se mapearon 10.624 sitios arqueológicos, terrazas, depósitos de agua, fortificaciones. No era un bosque salvaje habitado por pequeños grupos de cazadores-recolectores. Era un paisaje gestionado por una civilización humana, durante tanto tiempo que la civilización se convirtió en parte del ecosistema. Hoy destruimos la Amazonía bajo el pretexto del desarrollo. Talamos el bosque para crear tierras de cultivo. Pero estas tierras fueron cultivo desde el principio. No estamos talando selva virgen. Estamos borrando una infraestructura de civilización que gestionó este lugar durante 3.000 años, y al hacerlo destruimos suelo que la agronomía contemporánea no puede reproducir. Las personas destruyen 2 hectáreas de bosque amazónico cada minuto. ¿Cuántas farmacias, bibliotecas, laboratorios tenemos que quemar antes de comenzar a contar lo que perdemos? Una hectárea de bosque amazónico contiene más especies de árboles que toda una región forestal de Europa continental. La Reserva Adolfo Duque
3 veces el tamaño del Parque Central, se encuentra a 10 kilómetros de Manaos. Los botánicos trabajan allí desde hace 40 años. Aún describen nuevas especies. No en montañas a un mes de distancia, 10 kilómetros de una ciudad de 2 millones de personas. En Mamiraguá, la mayor reserva de Barcia en la Amazonía, un ictiólogo del Instituto Mamiraguá cataloga en promedio 2 a 3 nuevas especies de peces por año. En un lugar estudiado durante 30 años. Las estimaciones hablan de 8 a 10 millones de especies de invertebrados en la cuenca amazónica. Se ha descrito menos del 10%. La camptotecina, fármaco usado en quimioterapia contra el cáncer de colon y pulmón, proviene de una planta tropical descubierta en los años 60. Curare, tubocurarina, quinina, todas salieron de aquí. No fueron inventadas, fueron encontradas. El bosque no almacena pasivamente estas sustancias, las genera. Cada árbol produce su propia química defensiva, cada planta un alcaloide diferente, un compuesto diferente, una respuesta diferente a los patógenos que solo la atacan. No es una biblioteca, es una fábrica que nunca dejó de funcionar. Pajé, chamán de una aldea ribeiriña en el Japurá, reconoce por el olor de la corteza más de 200 especies de árboles y sabe cuál baja la fiebre y cuál detiene la diarrea. No hay manual. El conocimiento existe en la memoria de una generación. Cuando muere un pajé que no transmitió su conocimiento, desaparece una farmacopea que contiene organismos que la ciencia nunca estudió. Quemamos farmacias que nunca catalogamos. Destruimos medicinas que nunca nombramos. Un investigador de Adolfo Duck camina por el bosque y ve 120 árboles en una hectárea, de los cuales 47 nunca han sido probados farmacológicamente. 47 en una hectárea. Quemamos 2 hectáreas cada minuto. Una tercera capa de autogeneración. El bosque produce sus propios laboratorios químicos, su propia farmacología, que los pueblos amazónicos aplicaban durante miles de años y que la ciencia comenzó a registrar hace apenas medio siglo. Cada hectárea quemada no solo destruye árboles, destruye información que no podemos reproducir porque nunca la leímos. 2 ríos atmosféricos. Uno fluye bajo tierra por tuberías y túneles, otro por el aire sobre la Amazonía miles de kilómetros más lejos. Ambos alimentan a São Paulo. Solo uno de ellos puede repararse cuando se detiene. En el año 2014, el sistema Cantareira, el mayor sistema de abastecimiento de agua en América Latina, 9 millones de personas, cayó por debajo del 5% de su capacidad. Las autoridades comenzaron a bombear volumen muerto, agua del fondo de los embalses, por debajo del punto al que alguna vez se pretendió llegar, una capa que contiene sedimento, metano, todo lo que durante décadas se hundió. Nadie lo llamó una falla, lo llamaron una crisis.
Crisis suena a algo pasajero. La presión en la red caía a cero durante 12 horas cada día. Brasilandia, Capão Redondo, las afueras. Los residentes acumulaban agua en toneles plásticos, en techos, en balcones, en bañeras. Las filas por agua de cisternas parecían fotogramas de documentales del Sahel. Para un habitante de Capão Redondo, que está 2 horas en fila por agua potable, la causa de la crisis no tiene nada que ver con la Amazonía. Tiene que ver con la gestión urbana, con política tarifaria, con la sequía, con cualquier cosa local. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INPE, publicó datos. Una interrupción en el flujo de humedad atmosférica desde la Amazonía fue uno de los factores clave en la disminución de las precipitaciones en la cuenca del Paraná. Ríos voladores. Un sistema que funcionó durante tanto tiempo que nadie lo consideró un sistema, simplemente el clima. 20 millones de personas en São Paulo dependen de la lluvia producida por un bosque a 3.000 kilómetros de distancia. La mayoría de ellas nunca han visto ese bosque. La crisis pasó en el año 2015. Regresó la lluvia, los embalses se llenaron, los toneles desaparecieron de los techos. El problema fue solucionado. No lo fue. El ritmo de pérdida de cobertura forestal en la Amazonía se aceleró después del año 2014, no se ralentizó. En los años 2021-2022, São Paulo comenzó nuevamente a implementar ahorros de agua. Otra vez. Las válvulas son urbanas. La lluvia es amazónica. Uno de estos sistemas puede repararse con inversión de capital, nuevos embalses, nuevas tuberías, nuevos túneles. El otro requiere 20 años de crecimiento de árboles, suponiendo que el crecimiento sea posible en un suelo que ha perdido su microclima. La infraestructura que alimenta a São Paulo no es solo Cantareira. Es el dosel amazónico, 3.000 kilómetros de árboles bombeando humedad a la atmósfera. En el fondo del bosque terra firme en Flona Tapajós, 70 kilómetros de Santarém, llega menos del 2% de la luz solar. La temperatura es constantemente 8 a 10 grados más baja que en una tala 100 metros más lejos. La humedad oscila alrededor del 95%. Una torre de medición en el kilómetro 67 mide el intercambio de dióxido de carbono y vapor de agua entre el bosque y la atmósfera desde 2012. Sensores instalados cada 10 metros, desde el nivel de las raíces hasta el tope del dosel a 45 metros de altura, registran una diferencia que no se ve a simple vista. Temperatura en el fondo, 24 grados. En el tope de la corona, bajo el sol directo, 36. 12 grados de diferencia en vertical.
El bosque no es un único clima. Son 7 microclimas superpuestos, cada uno funcionando según reglas diferentes de intercambio de calor y humedad. Cada capa produce su propio clima. Las raíces viven en un crepúsculo eterno, las hojas en un calor continuo, pero cooperan porque el intercambio funciona en ambas direcciones. El agua se evapora de las hojas, se condensa en las ramas de niveles inferiores, fluye por los troncos nuevamente hacia el suelo. Ciclo cerrado. La lluvia que cae en el dosel nunca llega completamente al suelo. El bosque la intercepta a mitad de camino, la recicla, la reenvía como vapor. Para los residentes de comunidades ribeiriñas cerca de la reserva, que entran al bosque por frutas de azaí, caucho natural y aceite de copaiba, el bosque es frío como una bodega. 20 metros más lejos, en un área talada, el sol quema el suelo a una temperatura de 40 grados. No se puede estar allí sin sombrilla más de unos pocos minutos. El bosque no enfría el aire de manera metafórica. Lo hace físicamente, mediblemente, cada día. La torre en el kilómetro 67 registra otro hecho. Cuando la temperatura exterior supera los 38 grados, lo que sucede cada vez más frecuentemente, los árboles cierran los estomas. Dejan de evaporar agua. Se protegen del sobrecalentamiento. Pero cuando dejan de evaporar, dejan de enfriar el aire. Y cuando dejan de enfriar el aire, la temperatura sube aún más. Retroalimentación. Desde 2015, el número de días en que los árboles cierran los estomas ha aumentado un 27%. El bosque en Flona, Natapajós, aún se mantiene. Pero durante más días del año, guarda silencio. El fondo del bosque, donde la luz no llega. El microclima más estable del continente, ahora depende de lo caliente que esté afuera.